Pues efectivamente, si hubiera tenido que dar el año pasado esta charla, Javier, habría tardado 10 minutos, pero con todos los deberes que me has puesto este año y todo lo que hemos estado fijándonos en el dedo en resorte y trabajándolo, podríamos estar hablando yo creo que horas, pero Estaremos 12 minutos. fenomenal. Eh, el dedo en resorte. Mi experiencia hasta que descubrí la ecografía o un poco que nos podía aportar en este tipo de patología era que venía un paciente a la consulta, tenía un bloqueo del dedo y si no era muy severo una infiltración, generalmente una infiltración, si mejoraba pues iba a su casa y si no mejoraba pues le operaba. Una operación, cirugía, una incisión transversa a nivel de generalmente las referencias son línea de pliegue palmar proximal y distal, pues en esa línea uniendo, dependiendo del radio, se localiza el borde proximal de la polea. Todavía en Estados Unidos se están haciendo en quirófano, son procedimientos quirúrgicos abiertos. Lo cual contrasta con la inmensidad de publicaciones de mayor y menor calidad respecto al tratamiento de infiltraciones o las liberaciones percutáneas. Hay miles, pero no os preocupéis que he hecho los deberes y os los voy a resumir en 10 minutos. Entonces, ¿por qué se produce el dedo en resorte? Vamos, para empezar, el dedo en resorte, ¿qué es? Es un bloqueo del dedo o un chasquido doloroso, ¿vale? Por lo tanto, cuando el paciente nos cuenta eso, hemos hecho el diagnóstico porque es clínico. Chasquido doloroso, se engancha, dedo en resorte. Otra vez, o cosa será la causa, que normalmente es idiopática, no encontramos ninguna causa, pero hay dedos en resorte congénitos, dedos en resorte por trabajadores manuales por sobreuso o causas inflamatorias. Más frecuente en mujeres, esta década de la vida, en trabajadores mano dominante y localización más frecuente, la polea 1, pero no siempre. Esta es la clasificación más usada, ¿vale? Aunque no hay mucho consenso, el artículo es muy antiguo y no lo he conseguido leer, pero Kinnell define estos 5 tipos. Luego los trabajos y las publicaciones cambian un poco los criterios, pero básicamente el 0 es que estás normal, asintomático. El 1 es que el paciente tiene una historia de enganche, es decir, se me ha enganchado pero que yo no lo puedo objetivar, o dolor a nivel de la polea o de la vaina digital. El tipo 2, como ya veis aquí, es este grado en el que el paciente en la consulta presenta el enganche, pero activamente lo puede liberar. Y el tipo 3 es cuando el paciente presenta el enganche, pero necesita una maniobra pasiva para extender, ¿vale? Y el tipo 4, esto es lo que he encontrado como mayor consenso, que de Kinnell define como deformidad fija en flexión. Y sería, esto es el único caso que he visto que he creído que era un grado 4, no he visto otra cosa que pueda ser una deformidad más fija en flexión por un dedo en resorte, es decir, si encontráis una deformidad fija en flexión, también pensar en otras cosas. Entonces, el paciente presentaba el enganche, pero aunque puede liberar un poco, no llega a extender del todo. Y es un caso muy interesante porque si hubiera hecho una infiltración, hubiera sido muy dolorosa para el paciente porque tenía tal tenosinovitis y líquido en la vaina que no podía hacer la extensión completa. Por lo tanto, este es el único caso que entiendo como grado 4. Esta clasificación tiene limitaciones. Yo me encuentro problemas cuando, claro, entre el 2 y el 3 el paciente dice que a veces se lo tiene que extender y otras veces lo consigue extender él. Entonces, como presenta los 2 grados, yo ahí voy hacia más a ponerlo como 3. Y también hay muchos casos en los que el paciente por dolor no puede doblar. Ahí la clasificación no lo contempla. Bueno, y entonces el signo típico es pues, que hay una palpación dolorosa del nódulo a nivel de la polea 1. Y esto es como el paradigma del dedo y del huevo y la gallina. ¿Qué empezó antes? ¿El nódulo y eso es lo que provoca el bloqueo? ¿O una estenosis del canal digital a nivel de la polea 1 que engancha el tendón, lo agurruña y genera el nódulo? Pues como veis aquí, tenemos este nódulo y una hipertrofia de la polea. ¿Qué empezó primero?
En principio, parece o se piensa que es primero el problema en la polea y que el nódulo es consecuencia como pasar un hilo trenzado por el ojal de una aguja. Se empaquetan las fibras y se produce ese aumento de tamaño. Respecto a los cambios histológicos que se observan, tanto en el tendón como en la polea, son los mismos, y es la metaplasia fibrocartilaginosa, es el paradigma. Es decir, es un tejido que está sometido a un estrés mecánico y que intenta desarrollar cambios adaptativos para ser más resistente a ese estrés mecánico. Y esto, pues, este tejido es la metaplasia fibrocartilaginosa. Se añade una tercera capa pegada y en contacto con el tendón de células redondas con tejido laxo, conectivo laxo desorganizado y células redondas tipo condroide organizadas en nidos. Las capas media y superficial no se alteran, son iguales que una polea normal, aunque en los estudios histológicos también hay debates sobre los hallazgos. Respecto a los aspectos anatómicos, como hemos dicho, denominamos canal osteofibroso por el que discurren los flexores. Tiene unos refuerzos de tejido conectivo denso organizado, que son las poleas anulares. Perdón, las poleas, y son anulares y cruciformes. La A1, que es el punto donde más frecuentemente se produce el dedo en resorte, se sitúa sobre la articulación metacarfalángica. La A3 y la 5 también se anclan en las placas volares de la interfalángica media y distal. Perdón, la interfalángica proximal y distal. La 1 mide aproximadamente en los estudios anatómicos 1 centímetro. Son las referencias que deberíamos tener. Sin embargo, en el eje largo es difícil visualizar los extremos de la polea 1. Por eso se ha definido referencias más reproducibles, que son elementos óseos de la cortical, del metacarpiano y de la falange, para definir la extensión de la polea. En este estudio rojo se vio que el punto donde la metáfisis de la défisis del metacarpiano cambia hacia la cabeza del metacarpiano, ese punto marcaría el límite proximal, y el punto donde la epífisis se convierte en metáfisis y hace esa incurvadura para llegar a la diáfisis sería el límite distal de la polea. Es muy reproducible estas referencias. Entonces, quedaros como que entre estas dos marcas, ahí tenemos la polea 1 y es donde tenemos que dirigir nuestro tratamiento. Opciones de tratamiento: tratamiento conservador, infiltraciones o cirugía. Cuando comparamos, vamos a tener que ver el resultado, los outcomes de resolución, de dolor, de recurrencia, que la recurrencia se define como el volver a tener un dedo en resorte tras un mes de una liberación exitosa, es decir, si la recurrencia es en menos de un mes, es una persistencia. Efectos adversos, como son el dolor, la inflamación, infecciones y el que más nos preocupa es que haya lesiones neurovasculares. Cuando comparamos cirugía abierta con infiltración de glucocorticoide, los resultados van en la misma tendencia. Cirugía abierta, mayor resolución, 92%, pero más dolor y más complicaciones, sobre todo locales y también neurovasculares. Por lo tanto, la infiltración de corticoide, mientras tenemos un 92% de resolución en la cirugía abierta, nos solo presenta un 57% de resolución, es decir, el 50% de los pacientes vuelven a tener el dedo en resorte, pero es poco dolorosa y con pocas complicaciones. ¿Y dónde infiltramos el corticoide? Y esto es muy interesante porque hay muchos estudios, también algunos ecoguiados, porque si los hallazgos histológicos están en la parte interna de la polea en contacto con el tendón, infiltraciones intravaina tendrán más efecto. Este estudio es muy antiguo, pero está muy bien hecho y lo que hace es aleatorizar dos grupos con dedos en resorte. Y lo que hace es una infiltración ciega, pero con contraste radiológico. Y lo que permite es confirmar el grupo 1, en los que solo infiltraban la intravaina o pensaban que infiltraban intravaina, solo el 37% el contraste se localizó dentro de la vaina. Y hasta un 17% de los casos en los que pensaban que habían infiltrado intravaina, todo el contraste se quedó local.
Por lo tanto, el guiado por imagen como la ecografía es fundamental para saber dónde ponemos el fármaco. Pero es que lo más interesante es, además de que juntando los dos grupos y vieron aquellos que tuvieran buena respuesta, cuando el fármaco se quedaba subcutáneo, la respuesta era mejor. ¿Y por qué? Pues porque pensaban que al dejarlo subcutáneo, la concentración del fármaco se mantenía in situ más tiempo. Sin embargo, si infiltrabas intravaina, era un tratamiento difuso, un tratamiento a lo largo del todo el tendón y menos concentración se localizaba en el punto donde estaba el problema. Ahora voy a hacer un breve repaso de las técnicas que están disponibles. Hay miles, cientos, muchísimas. Y yo os voy a explicar las ventajas y desventajas de cada una, o lo que yo os recomiendo. Bisturí, técnicas de bisturí con las referencias anatómicas, se introduce una hoja y se libera. Es muy importante que siempre sea de proximal a distal. Es mejor para disminuir el riesgo de la lesión del paquete porque se va separando. Agujas de Kirchner modificadas, tenotomos, algunas de acupuntura china. Este que es el Haki Knife también se publica bastante, que es un bisturí percutáneo que con esta forma pues lo que hace es en el giro de apalancar liberar la polea. Este es el Trigger Tom, también es muy interesante, va a abrir la polea desde intravena, ¿vale? Y la técnica de la P, que es probablemente una de las que más conozcáis, que es una poliotomía con aguja, pero en plano, es decir, horizontal. Sin embargo, nuestra experiencia y la propia experiencia de la PEC en su artículo es que solo conseguían liberar el 72%, o sea, el resultado de no recurrencia solo se daba en el 82% de los casos. Recordar que la cirugía va desde el 94% hasta el 100% de resolución. Por lo tanto, esto no es muy bueno. Y además que requirió en el procedimiento un segundo pase de la aguja en el 42% de los casos. Y en el estudio anatómico, además, ninguno de los 10 cadáveres que trató con este tratamiento consiguió una liberación completa. Por lo tanto, sí, daña la polea, puede debilitar, pero ni mucho menos es una técnica de poliotomía completa. Estos son las imágenes del doctor de la Fuente en el que en cadáver realizó estas liberaciones o esta técnica y cómo se ve que en algunas veces se daña parcialmente, pero que en la mayoría de los casos la polea ni gota. Y es debido a que desliza por debajo. Técnica de Wu, que es muy ingeniosa, pero es laboriosa. Lo que consiste es introducir un cable serrado por debajo y por encima de la polea y en un movimiento oscilante como la sierra de Gili, pues liberarla, pero es laborioso. Las técnicas percutáneas han aumentado exponencialmente en los últimos años. La mayor parte de ellas, esto es una revisión propia, son con aguja. Y de las agujas usadas, se tiende hacia agujas gordas, entre 19 y 18, son las más usadas, ¿vale? La PEC usó 21. Respecto a es muy interesante también que las tasas de éxito si se analiza temporalmente van aumentando. Esto habla de que lo estamos haciendo bien, de que cada vez las técnicas tenemos más dominio de las técnicas percutáneas y de que los resultados son mejores. Cuando analizamos entre agujas y técnicas que emplean bisturís, no hay diferencias. Tampoco si se usa o no cortisona, aunque hay un estudio publicado hace un par de años en el que sí que se ve que hay menos dolor posoperatorio y menor molestias para el paciente. O sea que usar corticoide no mejora los resultados, pero sí el confort del postprocedimiento. Y lo que aquí sí que hay un debate y realmente faltan estudios es en qué nos puede ayudar la ecografía a la hora de tratar a estos pacientes. Complicaciones. No hay diferencias para complicaciones mayores ni menores entre la liberación de procedimientos percutáneos, entre las técnicas. Y menos pacientes mediante el tratamiento percutáneo, es decir, hay menos tasa de recurrencia del tratamiento percutáneo respecto a las infiltraciones. Y esta es la opción esta es la aguja Nocor, que es una aguja gruesa
que introduce un bisturí o una punta en bisturí y que nos permite o la empleamos para hacer esta técnica, que es el scratch cut o rascado de la polea, según la técnica de Eastwood que describió en el año 91. Tiene la ventaja de que incide perpendicularmente a la polea, por lo tanto, la fuerza que ejerce es mucho mayor y permite, he comprobado esto en estudios en cadáver, abrir completamente la polea similar a una cirugía abierta. Sus resultados fue que el 91% de los pacientes presentaban un estadio 0 y, por lo tanto, el resto un estadio 1, o sea, ciertas molestias locales. Por lo tanto, es un procedimiento muy efectivo, similar al de la cirugía, si os fijáis aquí, 94%. Nosotros le hemos modificado introduciendo el apoyo ecográfico, sobre todo para marcar los límites proximal y distal de la polea, y esto es muy importante y una ventaja que aporta la ecografía es centrar la aguja en el centro de la polea, porque ya sabéis que si la distancia es mínima hacia el paquete neurovascular y es muy importante caer en el centro. Sin embargo, no podemos hacer una monitorización directa debido a que el trayecto es perpendicular, pero la ecografía sí que nos ayuda a conocer los límites de proximal y distal, marcar los riesgos y, sobre todo, el centro de la polea. Hacemos un movimiento paradójico para descartar que estemos en el tendón, es decir, si cuando flexionamos el dedo y mostramos un movimiento de la aguja, estamos en el tendón, retiramos un poco y en ese nivel hacemos el rascado con movimientos oscilantes de proximal a distal y de distal a proximal, cayendo en el centro y sobre todo insistiendo en el borde distal, que es donde se engancha el tendón. Hay que avisar al paciente porque esto, lo bueno y la ventaja y lo que tiene que tener una técnica percutánea en la liberación del resorte es que se hace en consulta. O sea, no hace falta meter al quirófano al paciente y hay que avisarle de que va a escuchar un ruido porque realmente suena, o sea, hace un ruido de rascado de la polea. Como veis, algunos casos en los que lo hicimos y después hicimos la apertura de la polea, se comprobó que efectivamente se abre completamente. Y algunas veces, cuando se debilita tanto, pero no llega a romperse algunas fibras, el paciente me ha venido a consulta diciendo que estaba en casa y a los días notó un clic y ya y siguió sin síntomas. Y eso es que ha acabado de romperse. Entonces, por último, os presento un algoritmo que he desarrollado de mi esquema de tratamiento habitual. Y es que el paciente viene a consulta con un dedo en resorte. Identificamos el estadio de Kinel, identificamos factores de riesgos y hacemos una ecografía para explorar todo el canal digital, desde la A1 hasta la A5. Entonces, si es un estadio 1, es decir, tiene molestias, pero no hay un bloque manifiesto, ahí el tratamiento condensador sería válido. Y si no mejora, pues una infiltración extrasinovial. Si es un estadio 2 o 3, es decir, el paciente ya tiene bloqueo, realizaríamos la poliotomía. Y en ciertos casos, un 6%, sí que hemos tenido recurrencias, sobre todo en patrones difusos. Es decir, cuando observamos no solo un engrosamiento de la polea, sino un derrame en la vaina, una sinovitis o lesiones distales en la 4. Y sin embargo, si el paciente es diabético, porque estos tienen más tasas de recurrencias o presenta un estadio 4, ahí sí que le ofrecemos la poliotomía abierta para evitar sobre todo la infiltración de corticoide. Sería un poco el esquema y os recomiendo que probéis porque realmente va muy bien.